Hola, el día de hoy quiero hablar sobre las inecuaciones. Y para empezar, primero tenemos que preguntarnos qué es una inecuación. Una inecuación es una desigualdad que contiene una o más incógnitas. Y resolver una inecuación se trata de obtener el intervalo de valores que puede tomar la o las incógnitas para que la desigualdad original se cumpla. Para obtener ese intervalo, podemos utilizar el álgebra que conocemos hasta este punto, sumado a las propiedades de orden de los números reales, es decir, sumar o restar a ambos lados de la desigualdad y multiplicar o dividir a ambos lados de la desigualdad, siempre tomando en cuenta las condiciones pertinentes al respecto sobre la multiplicación y la división en una desigualdad. Vamos a ejemplificar esto. Tenemos la desigualdad x menos 1 mayor o igual que 3. Para resolver esta inecuación, lo que vamos a hacer es dejar a un solo lado de la desigualdad a x. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar 1 a ambos lados de la desigualdad para eliminar el menos 1. Descargamos esto, hacemos la operación pertinente y tenemos que x es mayor o igual a 4. Esto podemos reescribirlo en su notación de intervalo de la siguiente manera. X, que pertenece al intervalo de 4 hasta el infinito positivo. Como la inecuación nos dice que x debe ser mayor o igual a 4, 4 en el intervalo es un valor permitido para x, por lo que es cerrado, así que lo simbolizamos con el corchete hacia adentro. Esto también lo podemos representar gráficamente en la recta de los números reales. Y tendríamos a 4 para simbolizar que 4 es un valor permitido por x, lo coloreamos con un punto y extendemos la recta hasta el infinito positivo. Ahora, comprobemos si el intervalo que acabamos de obtener es correcto, tomando un valor en dicho intervalo y reemplazándolo en la inecuación original. Si yo tomo, por ejemplo, 7 y lo reemplazo en la desigualdad original, tendríamos 7 menos 1 mayor o igual que 3. Esto es 6, 6 mayor que 3 y esto es verídico, entonces tenemos que la desigualdad es correcta. Ahora, ¿qué pasa si tomamos un valor que esté fuera del intervalo solución? Es decir, del intervalo que va desde 4 hasta el infinito positivo. Tomemos el valor de 0. Vamos a sustituirlo en la desigualdad original. Tendríamos que 0 menos 1 mayor o igual que 3. Esto sería menos 1 es mayor que 3. Y esto es absurdo. No tiene sentido decir que menos 1 es mayor o igual a 3. Muy bien, resolver este tipo de desigualdades no tiene mayor complicación. Basta con utilizar las propiedades de orden de los números reales para poder despejar x a un lado de la desigualdad. Pero, ¿qué pasa si tenemos un ejercicio de este tipo? Bien, ¿cuál es la diferencia que tenemos aquí? En el primer ejercicio tenemos una inecuación de primer grado, es decir, la incógnita no está afectada por ninguna potencia, pero en este la potencia está al cuadrado. Para resolver este tipo de inecuaciones, donde la incógnita se encuentra afectada por una potencia, conviene dejar a un lado de la desigualdad un cero y operar los términos semejantes. Y es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a hacerlo de manera rápida, pues esto no tiene mayor complicación. Muy bien, hemos dejado a un lado de la desigualdad un cero y hemos operado los términos semejantes. Hemos obtenido en el miembro izquierdo de la desigualdad un polinomio de segundo grado y podemos factorarlo, obteniendo la expresión x menos 4 que multiplica a x más 3 menor que 0. Pero ahora debemos encontrar una manera de poder encontrar el intervalo de valores que satisfacen la inecuación. Pero ¿cómo lo hacemos? Es la pregunta. En estos casos, cuando la incógnita está elevada a una cierta potencia, para resolver la inecuación
debemos aplicar la tabla de signos. ¿Pero qué es la tabla de signos? Digámoslo así. Es un artificio matemático que nos permite evaluar todas las posibilidades de los valores que puede tomar la incógnita, y de los cuales solo tomaremos los valores que nos pide la desigualdad. Ahora el problema es cómo se arma la tabla de signos. Primero que nada tenemos que encontrar los valores que anulan a los factores del polinomio, en este caso el polinomio de segundo grado que acabamos de factorar. Es decir, qué valores del factor x menos 4 y del factor x más 3 los anulan, los vuelven cero. Para hacer esto, vamos a igualar cada factor a cero y vamos a despejar la ecuación de primer grado que vamos a obtener. A este proceso también se le llama extraer las raíces del factor. Ok, ahora vamos a armar la tabla de signos. En las columnas vamos a colocar los valores de x que anulan a los factores, es decir, vamos a colocar las raíces y las vamos a poner en orden de menor a mayor, es decir, menos 3, 4, y en las columnas laterales a estas vamos a poner el infinito, tanto negativo como positivo. Esto siempre debe ir en la tabla de signos, pues queremos abarcar los intervalos de todas las posibilidades que puede tomar la incógnita. Ahora en las filas vamos a colocar los factores. Es decir, vamos a colocar a x menos 4 y a x más 3. Adicionalmente en las filas vamos a marcar con un punto en qué valor el factor se anula. En el primer caso, x menos 4, ¿en qué valor de x se anula? En 4, entonces vamos a marcar aquí con un punto, como referencia. En el factor x más 3, ¿con qué valor de x se anula? Con menos 3, entonces vamos a marcarlo aquí con otro punto. Muy bien. Y en la última fila vamos a colocar la operación que se está dando entre los dos factores. En este caso es un producto entre ambos. X menos 4 que multiplica a x más 3. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer con esta tabla? Vamos a tomar un valor entre cada intervalo que tenemos aquí. Entre el intervalo de menos infinito hasta menos 3 vamos a tomar un valor. Y ese valor lo vamos a evaluar en cada uno de los factores y veremos qué signo toma el resultado de haber evaluado ese valor en los factores. Por ejemplo, entre menos de infinito y menos 3 voy a tomar menos 4, que es un valor que está en ese intervalo, y lo voy a evaluar para los dos factores. Menos 4, esto es igual a menos 8. ¿Qué debo reportar en la tabla? Lo que debo reportar en el primer cajón, donde está el intervalo de menos infinito a menos 3, es solo el signo del resultado, es decir, el menos. Entonces vamos a colocarlo aquí, menos. Evaluemos el segundo factor para menos 4. Menos 4 más 3, esto va a ser igual a menos 1. Nuevamente, ¿qué me interesa de este resultado? Solo el signo, y lo voy a colocar en la tabla. Menos. Continuemos en el otro intervalo, en el intervalo que va de menos 3 a 4. Por ejemplo, aquí un clásico, vamos a coger el 0. Tendremos que 0 menos 4, eso es igual a menos 4. Como solo me interesa el signo, menos. Evalúo el 0 en el segundo factor, en x más 3. Eso sería 3 positivo, entonces coloco el signo positivo aquí. Muy bien, cojamos otro valor en el intervalo que va desde 4 hasta el infinito positivo. Vamos a coger 5. Lo evalúo en el primer factor. 5 menos 4, eso es 1. 1 positivo, entonces marco con más. 5 evaluado en x más 3, eso sería 8. 8 positivo, marco con más. En la última fila, ¿qué nos pide hacer? Nos pide operar los dos factores. ¿Qué obtengo al multiplicar un número negativo con otro negativo? Obtengo un positivo, entonces aquí debería ir un más.
Si multiplico un número negativo con uno positivo, negativo. Y un producto entre un positivo y otro positivo, otro positivo. Muy bien. En la tabla hemos abarcado todas las posibilidades de los valores que puede admitir la incógnita, en este caso x. Pero ¿qué nos pide la desigualdad? Lo que nos pide es que el producto de x menos 4 por x menos 3 sea menor a 0. Entonces, lo que yo debo elegir de estas posibilidades que tengo aquí son los valores menores a 0. ¿Y cuáles son? Los que están aquí. Y estos valores que son menores a 0, ¿a qué intervalo corresponden? Al intervalo de menos 3 a 4. En conclusión, decimos la solución que x pertenece al intervalo que va desde menos 3 hasta 4. Pero ¿cómo es el intervalo? ¿Abierto, cerrado, cerrado por la izquierda, cerrado por la derecha? Pues otra vez revisemos qué es lo que nos pide la desigualdad. Nos pide que el producto de ambos factores sea menor a 0. No nos pide que sea igual, solo nos pide que sea menor. Entonces, si cuando x toma el valor de menos 3, el factor x más 3 se anula, 0, por lo que sea, me da 0. Entonces, 3 no es un valor permitido para x, entonces el intervalo es abierto. Ahora, ¿qué pasa con 4? Si x vale 4, el factor x menos 4 se anula. Eso sería 0. 0 multiplicado por lo que sea también me da 0. Y como 0 no es una opción, y como la desigualdad no nos dice que debe ser igual a 0, 4 es un valor que x no puede tomar. Por lo que nuestro intervalo solución sería x que pertenece al intervalo abierto de menos 3 a 4. Ahora comprobemos si lo que acabamos de obtener es verdad. Si ese intervalo permite que la desigualdad original se cumpla. En el intervalo abierto de menos 3 a 4, vamos a tomar el valor de 0 para evaluar la desigualdad original a ver si se cumple. Tenemos 2, 0 al cuadrado más 0 menor que 0 elevado al cuadrado más 2 que multiplica 0 más 12. Y tenemos que 0 es menor a 12. Esto es congruente, tiene sentido, tiene toda la lógica del mundo y confirmamos que el intervalo solución al que hemos llegado es correcto. Igualmente, como en el anterior ejercicio, ¿qué pasa si me salgo del intervalo solución? Si yo digo que x es igual a menos 4, un valor que está fuera de nuestro intervalo solución, vamos a llegar al sustituir en la inecuación original que 28 es menor que 20, lo cual no tiene ningún sentido, lo que reafirma que el intervalo solución al que hemos llegado es el correcto. Ok, ahora que ya sabemos cómo proceder con la tabla de signos, vamos a resolver la siguiente inecuación. X menos 1 dividido para x menor o igual a 0. Aquí, como vemos, ya no necesitamos asegurarnos a un lado de la desigualdad un 0. El ejercicio ya nos lo da propiamente. Así que vamos a empezar sacando las raíces para armar la tabla de signos. Aquí vamos a tener un problema. Si x es igual a 0, el lado izquierdo de la desigualdad sería igual a menos 1 dividido para 0. La división para 0 no está definida. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer aquí? Yo tengo que considerar a x igual a 0 en la tabla de signos porque, como bien lo dije, la tabla de signos evalúa todos los posibles valores que puede tomar la incógnita. Tendremos que colocar 0 en la tabla de signos. Y cuando lleguemos a nuestro intervalo solución, al intervalo de los valores que puede tomar la incógnita, yo tengo que tomar la consideración de la división para 0 y debo restringir el 0 en la solución. De esta manera es como debemos proceder. Ok, empecemos a tomar valores que estén dentro de los intervalos. Entre menos infinito hasta 0, un valor cualquiera. Voy a coger menos 1.
Evalúo menos 1 en el primer factor. Menos 1 y menos 1, eso me da menos 2. Como solo me interesa el signo, vamos a colocar menos. Lo mismo. Menos 1 evaluado en x. Eso sería menos 1. Colocamos el menos ahí. Casi lo olvidan. Hay que pintar con un circulito donde se anula cada factor. X menos 1 se anula en 1. Vamos a colocarlo aquí. Esto nos sirve como referencia. X se anula cuando es 0. Cuando x vale 0. Ok, ahora sí continuemos. Un valor entre 0 y 1. Vamos a coger 0,5. 0,5 menos 1. Eso sería menos 0,5. Entonces, menos 0,5 en x sería 0,5 positivo, un más. Un valor entre 1 y el infinito positivo. Rápido, rápido, coge el número 2. 2 menos 1 es 1, 1 positivo, más. 2 evaluado en x, eso es 2, 2 positivo, más. Vamos a realizar la operación que nos está pidiendo, en este caso una división. Un número negativo dividido para otro negativo me da un positivo. Un número negativo dividido para uno positivo me da negativo. Un número positivo dividido para otro número positivo me da positivo. ¿Qué nos pide la desigualdad? Nos está pidiendo que x menos 1 dividido para x sea menor o igual a 0. Entonces aquellos números que cumplen esa desigualdad estarían aquí, en el intervalo de 0 y 1. Así que nuestro intervalo solución vendría a ser x que pertenece al intervalo de 0 a 1. Por el problema de la división para 0, sabemos que 0 no es un valor permitido, así que sería abierto, lo representamos con el corchete hacia afuera. Mientras que en 1, si x es igual a 1, tendríamos 0 dividido para 1, eso es igual a 0, y la desigualdad nos dice que deben ser valores menores o iguales a 0. Así que 1 es un valor permitido, y sería cerrado, y lo representamos con el corchete hacia adentro. Y este vendría a ser nuestro intervalo solución para esta inecuación. Resolvamos una cuarta y última inecuación. Tenemos que x cuadrado menos 3x dividido para x cuadrado más 4 es mayor o igual que 10 dividido para x cuadrado más 4. Primero que nada, nos aseguraremos un 0 en uno de los lados de la desigualdad. Yo voy a dejar el 0 en este caso a la derecha. Así que voy a restar a ambos lados de la desigualdad menos 10 dividido para x cuadrado más 4. Ok, hemos formado en el miembro izquierdo de la desigualdad una resta de fracciones con el mismo denominador, así que vamos a realizar esa resta. Por lo cual obtenemos x cuadrado menos 3x menos 10 dividido para x cuadrado más 4. Al numerador de esta fracción podemos factorarlo y vamos a obtener lo siguiente. X menos 5 que multiplica a x más 2 dividido para x cuadrado más 4 mayor o igual a 0. Ahora que tenemos nuestros factores y nos hemos asegurado a un lado de la desigualdad un 0, vamos a proceder a sacar las raíces, igualando cada uno de los factores a 0, tanto en el numerador como en el denominador. De esta manera tenemos que x menos 5 es igual a 0, eso nos da que x es igual a 5, x más 2 es igual a 0, lo que nos da que x es igual a menos 2, y se va a presentar un nuevo problema con el factor del denominador. Si yo intento despejar x en la igualdad x cuadrado más 4 igual a 0, voy a llegar a que el valor absoluto de x es igual a la raíz cuadrada de menos 4. Y eso no tiene ningún sentido. Entonces lo que debemos preguntarnos es cómo se comporta el factor x más 4 cuando x toma valores positivos, negativos o es igual a 0. Si en el factor x cuadrado más 4 x es igual a 0, vamos a llegar que es igual a 4, un número positivo. Si x toma un valor positivo, voy a decir que 1, sería 1 al cuadrado más 4, eso es igual a 5, es un número positivo. Si yo tomo un valor negativo para x, como menos 1 al cuadrado más 4,
es igual a 5. Otra vez un número positivo. ¿Qué podemos sacar de conclusión de todo esto? Que el factor x cuadrado más 4 siempre es positivo sin importar el valor que tome. En conclusión, decimos que x cuadrado más 4 pertenece al conjunto de los números reales positivos. Listo, ahora podemos plantear la tabla de signos de la siguiente manera. Empecemos a tomar valores entre cada intervalo, entre menos infinito hasta menos 2. Escojamos menos 3. Si yo evalúo menos 3 en cada uno de los factores, ¿qué voy a obtener? Menos 3 en x menos 5. Eso sería menos 8, así que un menos. Menos 3 en x más 2. Eso sería menos 1, un menos. Y aquí el inconveniente. X cuadrado más 4. X cuadrado más 4 no se anula. Es decir, no importa qué valor de los reales tome, siempre va a ser un número positivo. Entonces lo que debemos hacer en la tabla cuando este tipo de cosas sucede es colocar un más en toda la fila. Y ya, no hay nada más que hacer ahí. Y como siempre me estoy olvidando de colocar los puntos de referencia donde los factores se anulan. X menos 5 se anula cuando vale 5. X más 2 se anula en menos 2. Nunca está por demás ponerlos como referencia. Continuemos. Entre menos 2 y 5, un valor. El buen 0 nunca falla, para facilitarnos la vida. 0 evaluado en x menos 5, eso es menos 5, menos. 0 evaluado en x más 2, eso es 2, 2 positivo, más. Entre 5 y el infinito positivo, un 6 rápido, rápido. 6 menos 5, eso es 1, 1 positivo, más. 6 en x más 2, eso sería 8, 8 positivo, más. Ok. Un número negativo multiplicado por uno negativo me da positivo. Un número positivo dividido para otro positivo me da positivo. Un número negativo multiplicado por uno positivo me da uno negativo. Un número negativo dividido para uno positivo me da negativo. Un número positivo multiplicado por otro positivo me da positivo. Un número positivo dividido para otro positivo me da positivo. Ok, regresamos a ver qué nos dice la desigualdad. Nos dice que x menos 5 que multiplica a x más 2, todo ello dividido para x cuadrado, para más 4, debe ser mayor o igual a 0. Entonces, ¿qué intervalos cumplen que sean mayor o igual a 0? Tenemos el intervalo que va de menos de infinito a menos 2 y el intervalo que va de 5 a más infinito. De 5 al infinito positivo. Y eso lo podemos representar de la siguiente manera. Nuestro intervalo solución será x, que pertenece desde el menos de infinito, abierto, obviamente, el corchete hacia afuera, coma, menos 2. Si x vale menos 2, el factor x más 2 se anula. 0 multiplicado por x menos 5, eso es igual a 0. 0 dividido para algo me da 0. La desigualdad nos pide que sean mayores o iguales a 0, entonces 2 se incluye. Ahora, colocamos el signo unión y luego colocamos el siguiente intervalo solución. 5, que va hasta el infinito positivo, los infinitos abiertos, nuevamente el corchete hacia afuera. Si x es igual a 5, el factor x menos 5 se anula. 0 multiplicado por x más 2, eso es 0. 0 dividido para algo, también da 0. Nuestra desigualdad nos pide nuevamente que sean mayores o iguales a 0, entonces 5 se incluye. Corchete hacia adentro, cerrado, lo que significa que 5 es un valor aceptado por x. Y esta sería la respuesta a nuestra inecuación.
Como pueden ver, la tabla de signos nos sirve para resolver cualquier inecuación. Eso incluye inecuaciones que contienen valores absolutos. Solo que para ese tipo de inecuaciones, las cuales contienen valores absolutos, hay que darle un nuevo enfoque a la tabla de signos. A mi criterio, hay tres tipos de ejercicios de inecuaciones que contienen valores absolutos. Ok, hablemos de la primera inecuación con valor absoluto. A este tipo de inecuaciones que tenemos aquí, se las puede resolver aplicando una propiedad del valor absoluto, que es la siguiente. El valor absoluto de z es mayor o igual a, donde a pertenece a los números reales. Para la inecuación 2 y 3, y para la inecuación 2 y 3, hay que aplicar algo que mi profesor de cálculo llama deshuesar el valor absoluto. Esto de deshuesar el valor absoluto hace referencia al nuevo enfoque que hay que tener en la tabla de signos. Una vez hechos ciertos cambios en la tabla de signos, podremos resolver las inecuaciones 2 y 3. La desigualdad número 3 es un señor dolor de cabeza resolverla, no porque sea difícil, sino por el hecho de que al deshuesar el valor absoluto, vamos a tener que hacer una serie de pasos largos en los cuales es fácil perderse o equivocarse en cosas pequeñas como un signo. Basta con que un signo esté equivocado para que todo el proceso sea inútil. El cómo resolver este tipo de inecuaciones es algo que planeo abordar en próximos videos. Y si llegaste hasta este punto, déjame decirte que te admiro porque eres una persona llena de paciencia, porque solo una persona llena de paciencia se mandaría un video de más o menos media hora. No te canso más y nos vemos en una próxima.